Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar una vez más en los webinars de Physiofocus de Metrodor Education. Para mí es un placer presentar hoy y darle de antemano las gracias por estar aquí, pues un máster previo fiesta con nosotros, a Jorge Rodríguez, que va a ser el webinar de integración de la fisioterapia invasiva. Jorge es doctor en ciencias de salud, además es experto en terapia invasiva, además es osteópata y tiene un amplio conocimiento y publicaciones en este sector, ¿no? En este campo de la investigación de la fisioterapia. Estos webinars forman parte del nuevo enfoque que tenemos en Physiofocus, de dar a conocer los diferentes programas de máster y de posgrado que tenemos a través de estas píldoras de formación, en este caso de fisioterapia invasiva, y que junto con el anterior de suelo pélvico, pues encadena una serie de formaciones que queremos que continúen a lo largo de todo el año. Yo no me quiero largar la presentación del ponente porque solamente con buscarle en internet podéis ver la cantidad de publicaciones que tiene. Él es miembro de la Cátedra de Fisioterapia Invasiva de Docencia e Investigación. Además es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, es miembro del claustro de Fisiofocus hace muchísimo tiempo. Y para mí es un placer pues, poder tenerle dentro de mi equipo y sobre todo que nos acompañe esta tarde. Jorge, no me quiero alargar más porque que haga este tipo de presentaciones a veces bueno, pues ponen un poco nervioso, pero bueno, sé que en tu caso no, pues llevas dando clase muchísimos años y sé que para los estudiantes que están aquí hoy y para los profesionales va a ser un placer poder escucharte. Ya les aburro yo, no te preocupes. No te preocupes, ya estoy bueno. Nos vemos luego, Jorge. Un Venga. saludo. Jesús, pues, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Fisiofocus por permitirme realizar este webinar. Espero que eh, dé una gotita de conocimiento de lo que hacemos los fisioterapeutas en fisioterapia invasiva. Eh, es un seminario, es un webinar que vamos a hacerlo lo más fácil posible, lo más entendible posible. Muchos de los webinars que yo he visto en muchas ocasiones son temas tediosos, son muy teóricos, son muy difíciles de seguir. Y a mí me gustaría hacer un webinar sencillo. No por ser sencillo, quiero decir que va a ser fácil de entender algunas cosas, pero en principio de lo que vamos a hablar es un poco de cómo integramos la fisioterapia invasiva en nuestro trabajo como profesional, como fisioterapeuta, y para eso yo he pensado en hablar de una patología que es la tendinopatía rotuliana, que es bastante frecuente, prevalente en los pacientes que vienen a nuestra consulta a nivel ámbito deportivo o no, todo a nivel ámbito deportivo. Y creo que puede ser una buena prueba esta tendinopatía para saber qué hacemos con fisioterapia invasiva y cómo la utilizamos para tratar esta patología. Evidentemente, extrapolable a todas las tendinopatías del cuerpo, quizá no lo es, pero se asemeja mucho a cómo vamos a trabajar sobre la tendinopatía. Vamos a seguir un poco este índice de contenidos. Podemos salir un poco de vez en cuando, depende de la diapositiva, ¿no? de la página de la imagen que estemos viendo. Pero un poco vamos a hablar un poco de lo que es la tendinopatía a nivel general, lo que es el tendón. Ya sabemos todo lo que es el tendón, pero bueno, hablamos un poco de lo que es el tendón, qué consiste la tendinopatia, cómo se produce, eh, qué prevalencia tiene, qué datos demográficos puede tener, cuál es la fisiopatología que encontramos en la tendinopatía rotuliana, cómo la diagnosticamos, y ahí ya entramos a nivel ecográfico para ver un poco los hallazgos, ¿no? que nos encontramos a nivel de imagen cuando hacemos una ecografía en un tendón y específicamente en este tendón rotuliano. Y después vamos a hablar de dos técnicas que se utilizan pues ahora cada vez más con más frecuencia, que son la electrolisis percutánea y la neuromodulación percutánea, que son dos técnicas que se utilizan eh, con bastante frecuencia para el tratamiento de las tendinopatías rotulianas. Veremos cómo no valen para todo, ni es la panacea para las tendinopatías, porque en el siguiente punto, que está el ejercicio terapéutico y el control de cargas, quizás esa sea la principal baza terapéutica que tiene el tendón, pero bueno, veremos que tiene bastante interés el utilizar estas dos técnicas, tanto la electrolisis como la neuromodulación, para el tratamiento de la sintomatología de los signos que tiene
nuestros pacientes con tendinopatía. Vamos a empezar en primer lugar hablando del tendón. No voy a explicar mucho el tendón, no es una clase de tendón, es una clase de invasiva, yo lo sé, pero hay que dar ciertos conocimientos básicos, ¿no? El tendón es la estructura que va a unir músculo al hueso. Y tú te planteas, vale, músculo al hueso. ¿Y el tendón rotuliano? No se va a unir músculo-hueso, une hueso con hueso. Bueno, primera característica a tener en cuenta. Lo que sí va a tener en común con todos los tendones, ese tendón rotuliano, es que soporta cargas, transmite fuerzas que le vienen generadas de la contracción muscular o del movimiento de separación y elongación de la rótula con respecto a la tibia, si hablamos del tendón rotuliano. Y bueno, es un medio para el movimiento, para la estabilidad, para ese soporte de transmisión de cargas que nos hace falta pues, para el movimiento del día a día, del ámbito deportivo o no. En cuanto al tendón, pues vamos como a definir como una organización, una red organizada de fibras de colágeno, normalmente de fibra de tipo 1, aunque hay diferentes tipos de fibra de colágeno, solo está la tipo 1, que se van a envolver un poco en una membrana extracelular que está llena de proteoglicanos, ¿no? Y con cierta glicoproteína como es la elastina, que le da elasticidad y le da la capacidad un poco de soportar las cargas. Y vamos a ver que ese componente, ese tendón, normalmente a nivel más macroscópico, vamos a decir, está compuesto, tiene dos compartimentos. Tiene un compartimento externo, que es lo que se llamaría las vainas, que van a recubrir a las fibras tendinosas, a las fibras de colágeno del tendón, que es el paratenon, el epitenon y el endotenon o endotendón, ¿vale? Que es donde se encuentran las células diferenciadas, que van a ser las progenitoras, ¿vale? Tanto a nivel de fibroblastos, a nivel del sistema nervioso, periférico en este caso del tendón, de fibras inmunológicas y del sistema vascular. Sería como el vehículo por el que va todo ese sistema nervioso, inmunológico y vascular. Después tenemos el compartimento más interno, donde realmente encontramos las fibras de colágeno, y es donde tenemos a los tenocitos, ¿vale? A los proteoglicanos y a esa matriz de colágeno, que es la que forma esas líneas paralelas de fibras de colágeno que conforman al tendón. Si ya hablamos de la patología, la tendinopatía, el tendón, la patología del tendón se ha denominado de muchas maneras, tendinosis, tendinitis y demás. Yo creo que la palabra tendinopatía engloba un poco pues, todas las patologías del tendón, sobre todo las que van a tener asociados a lo que tienen todas las tendinopatías en realidad, ¿no? Dolor, limitación en la función de ese tendón, de soportar las cargas, y que está relacionado con la propia carga mecánica que tiene el tendón. O sea, la causa de la tendinopatía, de la patología del tendón, va a ser la carga, y también la carga seguramente va a ser la que va a recuperar esa tendinopatía. Tiene una causa-efecto directa, ¿vale? En cuanto vamos a nivel más interno del tendón, ¿qué pasa cuando hay una tendinopatía? Pues esa carga mecánica que puede ser recidivante, que puede ser de mucha intensidad o de poca intensidad, pero con mucha frecuencia, va a hacer que se produzca una degeneración del tendón por quizá una curación fallida del tendón al intentar adaptarse a esas cargas. Va a haber una actividad inflamatoria, ¿vale? A nivel local, en las estructuras que se encuentren con más sobrecarga mecánica. Quizás no es entendible la inflamación como la que entendemos cuando nos damos un golpe, sino que el tendón entiende la inflamación como un proceso en el que mantener la homeostasis de su estructura, ¿vale? Y se asocia a una inflamación fisiológica que activa los procesos de recuperación. En este caso no vamos a ver la inflamación como algo negativo, sino en realidad como algo que va a favorecer la recuperación de los tejidos. A lo mejor a grandes rasgos se puede decir así, entonces nos quedamos con esa premisa, ¿vale? Eh, Cuando tenemos una tendinopatía normalmente solemos encontrar
una alteración a nivel tisular, a nivel de los tejidos del tendón, con un aumento de grosor, una arquitectura con ese componente fibrilar que tiene un tendón normal, porque empieza a tener componente más heterogéneo, empiezan a aparecer ese engrosamiento, se llena como de aguas, como si se llenase un globo en la zona donde está el tendón dañado y aparecen pues, más cantidad de proteoglicanos, ¿vale? Que van a ayudar a que encima favorezca más la degradación de los tejidos, va a aumentar la sección transversal del tejido como defensa, ¿no? Es decir, vamos a aumentar el área de sección transversal para ver si soporta mejor las cargas, esa zona que se está empezando a dañar. Si lo vemos a nivel histopatológico, en los procesos degenerativos, la tendinopatía normalmente más degenerativa, que empieza a ser más crónica, va a haber esa desorganización de las fibras de colágeno, un cambio de fibras de tipo 1 a fibras de tipo 3, que son las que se generan cuando se produce ese proceso inflamatorio y ese intento de mantener la homeostasis, ¿vale? Va a haber una disminución del número de tenocitos y una degeneración de la matriz extracelular. Va a haber un crecimiento a nivel interno del tendón. Realmente el tendón, cuando lo vemos a nivel de vascularización, tiene más vascularización en la parte externa que en la parte interna. Pues cuando hay un proceso de tendinopatía, en el interior del tendón empiezan a aparecer vasos sanguíneos nuevos, ¿no? Lo que se llama la neovascularización. También van a aparecer, además de los vasos sanguíneos, también van a aparecer nervios que van a facilitar que haya un aumento de recepción de señales nociceptivas. Y como encima se produce un nivel elevado de mediadores inflamatorios, eso puede favorecer que aparezca pues, el dolor a nivel del tendón cuando tiene una tendinopatía. También el sistema inmune va a estar implicado en la regulación del dolor de esa tendinopatía, ya que empiezan a proliferar pues, macrófagos, linfocitos y mastocitos, que en primer lugar puede estar bien en el primer momento de la tendinopatía, pero si se mantiene en el tiempo y no se recapturan, vamos a decir, no se eliminan, pues pueden favorecer que aparezca el dolor. Una de las causas histológicas del dolor es ese crecimiento de vasos y crecimiento interno de nervios que van a favorecer que aparezcan más situaciones de dolor en un tendón que tiene un proceso degenerativo. Evidentemente, aparte del dolor, va a haber un deterioro en las propiedades mecánicas del tendón. Va a soportar menos carga, va a poder almacenar menos energía y eso va a hacer que funcionalmente el tendón tenga una carencia que junto con el dolor va a hacer que al paciente tenga una limitación en sus actividades de la vida diaria, deportivas o su sentarse, levantarse, subir y bajar escaleras, que puede ser a veces algo habitual en el día a día, ¿vale? Como factores de riesgo podemos hablar de dos, los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos serían más los que están generados en el propio paciente, ¿vale? Los que los genera el propio paciente, pues como anomalías en la biomecánica del pie, factores genéticos que pueden predisponer a la tendinopatía y después algo importante, que son las condiciones sistémicas. Evidentemente la edad es un factor sistémico que no podemos evitar. La mayor edad, menos facilidad para la recuperación de la lesión de los tejidos y más facilidad para poder generar ciertas tendinopatías. Por ejemplo, tener atropatías inflamatorias, tener diabetes, tener la hipertensión alta no controlada, tener gota y algo también fundamental es el perfil lipídico, personas que están obesas y que esa obesidad se va a relacionar también con, el, con que al tendón es favorecido para tener tendinopatía. Una persona más obesa tiene más riesgo de tener sintomatología simplemente por esa obesidad, por ese perfil lipídico, ¿vale? Después tenemos los factores de riesgo que son más extrínsecos, más asociados pues, a las cargas, ¿no? que sufre el paciente, pues a sobrecarga mecánica excesiva, cambio de entrenamiento, de kilometraje, de pisada, de zancada, ha cambiado la zona en la que entrena, ya no entrena en pista, entrena en asfalto, entrena en carretera, ¿vale? Y después también hay que preguntar al paciente, ya que es uno de los factores de riesgo, si toma medicamentos. Hay ciertos medicamentos que favorecen la degeneración y el deterioro de los tejidos tendinosos, entre ellos los corticoides, los inhibidores de la aromatasa, que lo toman las mujeres, ¿vale? Las estatinas y los antibióticos. Muchas veces queremos actuar sobre un tendón que está degenerado
y el paciente está tomando corticosteroides porque le hacen falta para su patología. Es difícil en esa situación que el tendón se regenere de una manera correcta, como nosotros esperamos que sea correcta, mientras el paciente no deje de tomar esa medicación, ¿vale? Si hablamos ya más concretamente de la tendinopatía rotuliana o rodilla del saltador o del saltador, vamos a ver que es una tendinopatía normal, pero a nivel del tendón rotuliano, que va a relacionarse con el dolor y la disfunción de ese tendón. Va a soportar menos cargas, sobre todo en deportes y en actividades que tenga el paciente donde requieren carga mecánica, sobre todo cuando son saltos, cambio de dirección, arrancadas, frenadas y demás, ¿vale? Como se ven en las imágenes, voleibol, baloncesto, salto de altura, triple salto, salto de longitud, incluso el parkour, que de tiempo a esta parte se pone también de moda y podéis imaginar la cantidad de sobrecarga que tiene el tendón rotuliano por los saltos y sobre todo por las caídas, ¿no? Que son a veces de una altura bastante considerable. Tenemos que tener en cuenta que la tendinopatía rotuliana va a dar un dolor en la cara anterior de la rodilla, ahora vemos en qué punto lo da, que va a empeorar normalmente con la actividad y mejorar con el reposo, que lo vamos a asociar a debilidad o a inhibición de la musculatura del cuádriceps y a falta de elasticidad en el complejo anterior y posterior del muslo, cuádriceps y isquiotibiales. Vamos a tener que tener en cuenta la duración de los síntomas, no es lo mismo una sintomatología aguda que aparece en pocos días y que lleva una semana o 2 semanas, que una sintomatología que lleva al paciente años y años sufriendo la molestia. Evidentemente no va a ser igual abordado un tendón en esa fase, la fase aguda, que la fase ya más crónica. ¿Qué carga mecánica tiene ese tendón a nivel de ejercicio? Si haríamos a nivel deportivo, vamos a ver que suele aparecer más tendinopatías en pretemporada y en el primer ciclo de la temporada, que cuando ya el paciente tiene una estructura anatómica que favorece que el tendón soporte más cargas, y después ha habido cambios de entrenamiento. Suele estar asociado a cambio de entrenamiento, a cambio de intensidad, de frecuencia o de duración. En cuanto a las tendinopatías, pues la rodilla la tendinopatía patelar, tendinopatía articular, es una tendinopatía bastante frecuente dentro de las que nos encontramos en el ámbito de nuestro ámbito clínico. La tendinopatía patelar, sobre todo en el ámbito deportivo, es una tendinopatía muy frecuente que hay que comprender y hay que saber cómo evaluar y cómo tratar, ¿vale? En este caso. Tiene relación con la edad. Ya hemos dicho antes, uno de los factores intrínsecos es la propia edad. A partir de los 40, 45 años, empiezan a aparecer más riesgo de tener sintomatología asociada a una tendinopatía aquilia y a nivel de tendinopatía rotuliana. Y también incluso por la exposición a horas de entrenamiento. En este estudio que os muestro, en pacientes de cierta edad, no a lo mejor como el que aparece en la imagen, más como yo que tengo 44 años, ¿no? Estoy un poco en la campana esa por ahí arriba, ¿vale? Pues pacientes que se exponían más porque se tiraban más tiempo corriendo más horas durante la semana, ¿no? Más kilómetros, pues favorecían que apareciesen tendinopatías de cualquier tipo. En primer caso, como veis, el daño mayor sería tendinopatía aquilia, pero en segundo lugar sería el dolor anterior de la rodilla, y ese dolor anterior de la rodilla está asociado mucho a la tendinopatía del tendón rotuliano. Hay que diferenciar, para que tengamos un poco claros los conceptos, entre el tendón rotuliano y el tendón del músculo cuádriceps, el tendón cuadricipital. El tendón cuadricipital lo vamos a entender como el tendón que está suprapatelar, ¿no? Es el que viene de la musculatura asociada a la musculatura de cuádriceps, y el tendón rotuliano es el que va del hueso de la rótula a la tuberancia anterior de la tibia. O sea que en este caso vamos a tener un tendón, el tendón cuadricipital, que va de músculo a hueso, y el tendón rotuliano que va de hueso a hueso. Y eso cambia un poco la mecánica que tiene ese tendón, ese ligamento rotuliano, que también se le puede llamar en su mecánica, en su biomecánica. Como podéis comprobar en esta imagen, el tendón rotuliano es un tendón voluminoso, fuerte, estable, junto con el tendón quizá del tendón de Aquiles, de lo más voluminoso y lo más grande del cuerpo, y soportan una carga mecánica brutalmente importante. La imagen, agradezco a los compañeros de Actuna Anatomy que hagan este tipo de disecciones, porque es brutal ver este tipo de imágenes y que te aclare un poco cómo es el tendón real, que muchas veces cuando lo vemos en ecografía, lo palpamos, a veces no te haces la idea de cómo es el tendón en realidad. Pues
Aquí lo tenéis, súper bonito y súper claro. En cuanto a la prevalencia de la tendinopatía, la más frecuente, pues es la que vamos a encontrar a nivel del polo inferior de la rótula, ¿no? La tendinopatía rotuliano, del ligamento rotuliano, que está entre 65-70% de todas las tendinopatías de esas tres zonas, ¿no? De la zona supra, infra, de la tuberosidad tibial. Incluso en algunos estudios hablan de casi un 90% de prevalencia entre las tres. Así que de lo que vamos a hablar del tendón ligamento rotuliano es una de las tendinopatías más frecuentes a nivel de la rodilla. ¿Vale? Ya a nivel ecográfico, cuando vemos un tendón a nivel ecográfico, uno entiende la definición de tendón como que une músculo a hueso, tendón cuadricipital, une el músculo rectofemoral, base interno, con el tendón que va hacia la zona alta de la patela, ¿no? De la rótula, y sin embargo tenemos un tendón que cuando pasa por debajo de la rótula y va en dirección vertical craniocaudal hacia la zona de la tuberosidad tibial, pues es un tendón que va desde el hueso hasta el hueso. Tanto de hueso a hueso, normalmente solemos denominarle más ligamento que tendón. Pues bueno, ya veremos ahora después a nivel ecográfico que lo podemos distinguir una parte más superficial, que es el tendón que viniendo de la parte del tendón cuadricipital va a engastar a la rótula, y una parte más profunda que es la que sinceramente podríamos a lo mejor llamar más ligamento rotuliano. ¿Vale? Ese tendón va a engastar, va a colocarse por encima de la rótula pues para movilizarla, ¿no? Para llevar la tensión hacia la rótula y la rótula hacia esa tibia, para hacer la extensión de la rodilla, que es en realidad la carga mecánica que tiene ese tendón. Eh, tiene un componente anatómico bastante claro. Este estudio para mí es buenísimo, se ve claramente a nivel de imagen, a nivel de cómo lo han tratado el tendón, cómo lo han diseccionado, cómo se ve claramente el fascículo superficial y profundo, cómo ese ápex de la rótula va a incidir en las fibras más profundas del tendón, y como la parte más superficial, pues a la parte más superficial del tendón. Vemos que es una estructura bastante definida, la podemos palpar, es decir, se define bastante bien a la palpación, pero cuando vemos imágenes de este tipo tan claramente marcadas, podemos entender que la carga mecánica que lleva ese tendón con respecto a la carga que le viene mecánica del cuádriceps, pues es bastante importante, por eso es tan voluminoso. Vamos a tener en cuenta también como factor de riesgo, factor predisponente, pues la importancia que tiene la dinámica y la biomecánica de la marcha o de la carrera a nivel general. No me voy a centrar solo en cómo está colocada la rótula o qué tensión tiene el cuádriceps, sino en cómo, para empezar, en cómo coloca el pie en el suelo nuestro paciente. Si tiene más flexión o menos flexión dorsal, que está relacionado con la sintomatología y con los signos que pueden aparecer en el tendón rotuliano. Vamos a ver la inhibición que puede tener a lo mejor el glúteo medio, que puede estar favoreciendo una pelvis que no esté bien equilibrada, y eso favorece que a lo mejor haya más tensión a nivel de aductores, que va a traducirse en un aumento del valgo de la rodilla, que va a favorecer que haya un ángulo alterado a nivel del tendón rotuliano que puede favorecer la tendinopatía. También vamos a tener que ver también, o tener en cuenta, perdonadme, el peso corporal. Ya lo hemos dicho, la obesidad es uno de los principales, uno de los factores de riesgo a tener en cuenta para la tendinopatía rotuliana y de Aquiles, ¿vale? La forma del arco del pie, la flexibilidad que tiene la musculatura de cuádriceps y de isquio, la fuerza que tiene el cuádriceps, tiene tendencia a la inhibición, a la rigidez del cuádriceps cuando tiene una tendinopatía rotuliana. Vamos a tener en cuenta bastantes factores para intentar, aparte de solucionar el problema que pueda tener el tendón de la tendinopatía, trabajar esos factores para evitar que se desencadene otra vez las situaciones que genera la tendinopatía. De nada me vale quitar la tendinopatía con las técnicas que vamos a utilizar, sobre todo con la electrolisis, que ya veríamos si la quita o no. Si después no hago un control de cargas con el paciente, si el paciente sigue haciendo las mismas, va a seguir soportando las mismas cargas, va a tener la misma probabilidad de que su sintomatología, a lo mejor se le quita con la técnica, pero va a volver otra vez a aparecer. Es un paciente recidivante, ¿vale? Eso ya seguramente conozcáis a más de un paciente de ese tipo. Bueno, factores que estresan a ese tendón, ¿no? El aumento de la tensión del cuádriceps, el aumento de la tensión de los isquios, que hace que haya más dificultad en la extensión de la rodilla, propiamente dicho a nivel mecánico.
Estos factores se van a apoyar y van a aumentar la tensión en el tendón rotuliano como tal y también en la articulación femoropatelar, que también se ve comprimida, se ve irritada y se ve más desgastada, ¿vale? Apareciendo también a veces asociaciones entre tendinopatías rotulianas y alteraciones a nivel del cartílago de la rótula, ¿no? De la articulación femoropatelar. Bueno, en cuanto a la atracción que puede sufrir el tendón, parece que cuando la rótula se separa de la tuberosidad de la tibia, parece que sufre más tensión, las fibras más superficiales, que vienen más de la musculatura más superior, más del tendón cuadricipital, y, y aparte, esas tensiones en tracción también generan una carga en compresión que van a estar más asociadas a la lesión de las fibras más profundas de ese tendón, o del ligamento rotuliano, que serían las que están más relacionadas con el ápex de la rótula. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer un examen clínico, vamos a decir exhaustivo, pero bueno, uno de los exámenes clínicos más habituales que se hace en el tendón rotuliano, en ese polo superior, que es donde más prevalencia hay de tendinopatía y dolor, es directamente comprimir ese espacio. Eh, la compresión en el tendón, si es dolorosa, ya me está induciendo a pensar de que algo le está pasando al tendón. No sé muy bien qué factores son los prevalentes, qué es lo que está pasando al tendón, pero ese signo que se llama signo de Bassett o el Royal London Hospital Test, que sería hacer una presión sobre ese polo inferior de la rótula y si genera dolor, hacer que el paciente haga una flexión de rodilla de 90 grados para poner en tensión las fibras superficiales y ver si la palpación es dolorosa. Si disminuye la sensación dolorosa en esa flexión de rodilla, diremos que es un signo positivo. O sea, eh, este signo no va a servir como gol estándar. Pues quizá no, pero sí nos indica dónde está el dolor. Evidentemente el examen clínico no lo vamos a hacer solo en el polo inferior de la rótula, lo vamos a hacer en todo el recorrido del tendón. Pero en principio normalmente, como es más prevalente, nos vamos a preguntar normalmente si el tendón está dañado, pues más en su zona más próxima. También podemos hacer ciertos ejercicios para aumentar la carga en el tendón rotuliano, como es la sentadilla con declinación a una sola pierna, que aparece en diferentes estudios, para valorar el dolor cuando lo ponemos en una carga mecánica intensa, con plano horizontal o con plano declinado a nivel del pie, para generar todavía más tensión a nivel del tendón rotuliano y simplemente lo que va a decir este test es si me duele y si hay una limitación en la función con respecto a la pierna contralateral, que esperemos que no tenga ninguna tendinopatía rotuliana. A veces aparecen tendinopatías rotulianas de manera bilateral. Ojito con eso. Ese dolor que percibe el paciente cuando hace esa sentadilla declinada, ¿vale? Pues vamos a asociar a que, depende de dónde me encuentre el dolor, puedo asociarlo pues, a un problema de una condropatía rotuliana, un problema de alerones rotulianos, de tendón cuadricipital. En el caso de que haya un dolor justo por debajo de la rótula, que suele ser un dolor vertical, de cráneo caudal, o bien muy puntual a nivel del polo inferior de la rótula, estaríamos pensando que sería un signo positivo a tener en cuenta para después valorarlo a nivel ecográfico y irnos directamente a esa zona donde el paciente tiene el dolor. Hay ciertos cuestionarios que van a valorar la gravedad de los síntomas en las personas que tienen tendinopatía rotuliana y uno que se utiliza con bastante frecuencia y es válido para esa tendinopatía rotuliana, para ver la gravedad que tiene ese tendón, es la VISA-P. Son 8 preguntas bastante fáciles de responder por el paciente, que nos puede servir para saber cómo está en el momento inicial del tratamiento y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hacemos a largo plazo, decimos, vale, vamos a trabajarte hoy martes, ¿vale? Y después vamos a hacerte la misma encuesta, el mismo cuestionario, 3 semanas o 4 después, a ver si ha mejorado o no. Si ese índice de dolor, de gravedad va mejorando, el paciente también se va a notar que tiene más capacidad de generar adaptación, de generar actividad con ese tendón y a nosotros nos va a dar pues una información objetiva de cómo está evolucionando esa tendinopatía en el paciente. Tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial porque no todos los dolores anteriores son
son del tendón rotuliano. Evidentemente, otro de los dolores principales que tiene esa cara anterior es el síndrome femoropatelar, el desgaste de ese cartílago de la rótula con respecto al rozamiento del fémur. También tenemos que tener en cuenta, y eso también es importante a nivel ecográfico, a nivel de la electrolisis, ver si tenemos alguna, se llama jofitis, ¿no? El síndrome de la almohadilla grasa, que puede estar afectando al tendón. Hay que pensar que la superficie, la parte superficial de la almohadilla grasa de la grasa de Hoffa, que la está justo por debajo del tendón, está en contacto con la parte más profunda del tendón rotuliano. Se van a comunicar, se van a comunicar. Entendido comunicar a que muchos de los sistemas nerviosos, muchos de los nervios y el sistema vascular va a comunicarse tendón y grasa. Entonces, si hay una alteración a nivel de la grasa, también puede afectar al tendón, ¿vale? Podemos ver, sobre todo en gente joven, en gente adolescente, como aparecen esas apofisitis por tracción, ¿no? Ese Osgood Schlatter o esa osteocondritis a nivel del polo inferior de la rótula, con ese nombre, Sinding Larson Johansson, ¿vale? Más frecuente el Osgood Schlatter, seguramente tiene bastantes pacientes que han tenido esta patología a nivel adolescente. También podemos tener en cuenta que las lesiones condrales, los dolores meniscales y los dolores referidos de punto gatillo, por ejemplo, recto femoral, del vasto interno, pueden generarnos una sintomatología similar, como si fuese una tendinopatía rotuliana, y que muchas veces hay que también trabajar ese dolor referido, hay que hacer punción seca o terapia manual para esos puntos gatillo para intentar inhibirlos y que no manden información de dolor a un tejido que a lo mejor a nivel ecográfico no tiene ninguna lesión. Si vemos a nivel ecográfico, vamos a ver un poco cómo se ve el tendón, ese componente fibrilar, ¿vale? Vamos a ver su anatomía normal. Normalmente solo lo solemos comparar cuando hacemos una valoración de la tendinopatía rotuliana con la rodilla contralateral, si es que está sana, pues para compararlo un poco en grosor, en ecogenicidad, ¿vale? En neovascularización haciendo un Doppler, a ver en qué cambia una con respecto a la otra. Vamos a comprobar, pues, dentro del tendón todos los componentes que tiene, la parte más superficial, la parte más profunda, la parte más craneal, la parte más caudal, y vamos a teniendo en cuenta la normalidad, si hay alguna cosa que no me cuadre y que pueda pensar que tiene relación con la sintomatología, perdón, con la patología de ese tendón rotuliano. Normalmente vamos a colocar al paciente. Normalmente, para la exploración ecográfica del tendón rotuliano, colocamos al paciente con unos 30 grados de flexión de rodilla. Podemos colocar un rulito, una toalla doblada debajo de la rodilla para generar un poquito más de tensión a nivel del tendón. Y después lo que vamos a hacer es ver si tiene a nivel longitudinal o a nivel transversal, tiene a nivel longitudinal un patrón fibrilar que se continúe, que sea homogéneo, que no haya ninguna alteración con respecto al del lado contralateral. Si lo vemos a nivel transversal, en un plano transverso con respecto al tendón, vamos a ver que tiene ese patrón que se llama de sal y pimienta, ¿no? Bastante bien estructurado, con las diferentes capas del tendón que se suelen ver con bastante nitidez, ¿vale? Todo homogéneo, todo fácil de ver. Y como cuando tenemos un tendón nos tenemos que fijar en un tendón que tiene sintomatología, tenemos que fijarnos un poco en todo su recorrido. Podemos ir a nivel proximal para ver las zonas que suelen ser más prevalentes en el dolor y en los signos ecográficos que encontramos, que es en el fascículo profundo, más pegadito a la parte del ápex de la rótula y la interfaz entre la grasa de Hoffa y ese fascículo profundo. Después, evidentemente, nos podemos ir también a la zona del cuerpo del tendón, la interfase con esa grasa de Hoffa, podemos irnos a la bursa y a las inserciones distales más profundas o más superficiales. Normalmente en la tendinopatía rotuliana vamos a ver muchas más alteraciones a nivel ecográfico, a nivel más proximal y a nivel más profundo del tendón. Podemos hacer también una medición de grosor que vamos a comparar con la del otro lado. Podemos ver el tamaño que tiene ese tendón a nivel anteroposterior, a nivel lateromedial, o hacer también medir el área de sección transversal, a ver si ha crecido comparada con el otro tendón, que en principio debería ser el sano, o que nosotros entendemos que puede ser un tendón sano. ¿Qué vamos a ver en una tendinopatía a nivel ecográfico? Vamos a ver normalmente áreas hipoecogénicas, ¿vale? Vamos a ver un aumento de grosor, pues como lo más básico se puede ver en un tendón cuando tiene una tendinopatía, ¿vale? Áreas hipoecogénicas,
un aumento de grosor, en este caso antero-posterior, una pérdida del patrón fibrilar, ya no es un patrón filiar homogéneo, sí que hay cierta heterogeneidad. Y vamos a ver un poco la grasa de Hoffa, cómo se comporta durante el movimiento de flexoextensión, que le podemos pedir al paciente que haga flexoextensión de rodilla. Si hay un deslizamiento bueno entre la capa más superficial de la grasa de Hoffa y la grasa más profunda, y la grasa más profunda, ¿no? Y la parte más profunda del tendón rotuliano, y si hay alguna zona donde hay una pérdida del patrón fibrilar a nivel profundo tendinoso, como que se mezcle con la grasa de Hoffa. Es como que si se infiltrase la grasa de Hoffa dentro del tendón, de las fibras más profundas, y esto también favorece que pueda aparecer más sintomatología o favorecer la tendinopatía rotuliana. Evidentemente vamos a hacer también un ecodoppler, doppler de color o doppler de potencia, ¿vale? Para ver si hay nueva vascularización, ver si hay una neogénesis de vascularización que estará implicando a que el paciente pueda tener más dolor y a que el paciente tenga una fase más crónica en cuanto a su tendinopatía. Me puede valer si hago un estudio de esta ecogenicidad del tendón y este ecodoppler para saber cómo evoluciona dentro de la evolución, a la redundancia, del tendón durante los tiempos de tratamiento. Vamos a ver también, mira, os pongo un ejemplo. Esto es un tendón rotuliano en el que se ha utilizado el tendón rotuliano para hacer una plastia de ligamento cruzado anterior. Se ha cogido un trocito de la patela, un trocito de la rótula y un trocito de la tibia. Y en ese espacio se ha generado un tejido fibroso como de recomposición, se ha generado un tejido nuevo que puede favorecer que aparezcan tendinopatías. Cada vez que tocan el tendón rotuliano para coger un trocito de hueso, tendón hueso, y utilizarlo como plastia, puede favorecer que el tendón rotuliano pueda verse comprometido y pueda aparecer una tendinopatía. En este caso, voy a reconocer que este tendón es el mío, ¿vale? Yo no tengo ninguna tendinopatía, no me da ninguna sintomatología, por lo que seguramente podamos ver que a nivel ecográfico hay signos, que a nivel de síntomas no me genera ningún problema. Vamos a ver un vídeo de cómo se ve ese tendón con esa muesca, con ese espacio que le han quitado en la rótula, ¿vale? Como hay una cierta pérdida de componente fibrilar, ciertas zonas hipoecoicas, la grasa de Hoffa está granulada, a veces no se distingue bien entre el tendón y esa grasa de Hoffa, ¿vale? Está un poco deteriorado, degenerado el tejido en esa visión longitudinal, ¿vale? Vamos a ver una visión transversal, vamos a ir desde la zona rotuliana, fijaros que los piquitos que tiene, el hueco, la muesca, el bocado que le ha pegado para sacar el huesecito de la rótula, como no se ve claramente el patrón del tendón, se ven ciertas zonas hipoecoicas, como si hubiese dos partes en el tendón, la grasa de Hoffa la vamos a ver muy granulada, no se ve bien la interfase entre tendón y grasa. Es un tendón que está deteriorado, pero en principio no genera ninguna sintomatología, por lo tanto, quizá a lo mejor no había que tratarlo. Y esto es uno de los motivos por los que he puesto estos dos vídeos. Es decir, va a existir entre las pruebas de imagen y la sintomatología, no hay relación directa. No es que nos encontremos una imagen dañada del tendón, un signo de daño del tendón y el paciente vaya a tener sintomatología. Esto pasa con un montón de patologías. Imaginaos una lumbalgia, una cervicalgia, un manguito rotador, que muchas veces aparecen imágenes de daño en el tejido que después el paciente no las transfiere en una sintomatología. Pues hay que pensar que aunque yo vea aunque yo vea signos a nivel ecográfico, siempre tengo que valorarlos con respecto al examen clínico que he hecho a nivel inicial. ¿Para qué? Pues para ver si hago un tratamiento u otro. Si puedo hacer un tratamiento más conservador, simplemente de ejercicio terapéutico, o puedo hacer un ejercicio un poco más invasivo con electrolisis y neuromodulación. Si los signos se acompañan de síntomas, será más fácil que lo trate que si un signo no se acompaña de ningún síntoma. Si al paciente no le duele nada y no le está generando ningún deterioro mecánico funcional, como por suerte en mi caso, pues tratarlo no, casi estamos más por el no que por el sí, hasta que me dé sintomatología, evidentemente, ¿vale? Eh, Vamos a hablar ya de las dos técnicas de terapia invasiva que se utilizan para esta tendinopatía rotuliana. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la electrolisis percutánea, que es la aplicación a través de una guía ecográfica, de una corriente eléctrica galvánica que se introduce a través de una aguja
de acupuntura, de punción seca, ¿vale? Solemos utilizar una dosificación de intensidad entre 2 y 4 miliamperios. Depende del aparato, depende del protocolo que se utilice, esto es muy variable, depende del paciente, depende del objetivo terapéutico. Vais a ver que no hay un protocolo establecido para un tendón, sino que depende de cómo es el tendón, incluso depende de lo que aguante el paciente, podemos utilizar una dosificación mayor o menor en tiempo, en intensidad, incluso en frecuencia de actuación. ¿Qué vamos a conseguir con la electrolisis? Generar un proceso, una reacción inflamatoria que va a favorecer la activación de la reparación tisular. Hablamos de la reacción inflamatoria la tenía el tendón, la vamos a ver en las primeras diapositivas, y no es algo negativo. El proceso inflamatorio no hay que cortarlo, a lo mejor hay que atenuarlo en algunas situaciones, pero es que la reacción inflamatoria fisiológica normal, después de un daño, favorece la activación de la recuperación tisular. Entonces, con nuestra electrolisis, lo que vamos a favorecer es que ese tejido que está degenerado se fagocite, lo vayan fagocitando, y que ese tejido que ya está fagocitado, pues a través después de tensiones que le generamos con la carga mecánica del ejercicio, favorezca una reparación hacia una estructura más sana y más saludable, ¿vale? Utilizamos esa corriente eléctrica galvánica con su efecto electroquímico, ¿vale? Que va a hacer que pase la corriente a través de la aguja. Utilizamos la ecografía pues para asegurarnos un poco la localización exacta de la aguja, ¿no? La zona diana donde vamos a trabajar y que sea más segura la técnica, que no estemos pinchando una zona, una estructura que no sea tendón, que no sea un nervio, que no sea un vaso, ¿no? No vale para eso la electrolisis, o en principio no debería valer para eso, ¿vale? Y después, lo que va a generar la corriente galvánica, nos la introducimos con la aguja, es una liberación de ese hidróxido de sodio, es una lisis, ¿no? Que va a ayudar a que haya un aumento del pH de la zona, y esto va a favorecer que haya una activación, lo que hablamos en el segundo punto, una activación de la respuesta de recuperación de los tejidos. Es como si activásemos, como si aumentásemos un poco la regulación de la homeostasis del tejido para favorecer que haya una recuperación un poco más acelerada de los tejidos, que a lo mejor simplemente con ejercicio terapéutico no se está consiguiendo. Se ha visto que el efecto térmico no es importante como efecto terapéutico, que a veces no se tenía claro si el efecto térmico, perdón, de la técnica de electrolisis podía tener repercusión o no. En principio, el efecto térmico, con el tiempo que le aplicamos y la intensidad que le aplicamos, el efecto térmico es mínimo. Podemos pensar, jolín, en la electrolisis puede generar en la aguja que hay una salida, ¿no? Una pérdida de metales y de la morfología y de metales de la aguja que se puedan ir hacia la estructura que estoy pinchando. En este estudio nos hablan un poco de cuándo pasa esa situación de pérdida de metales de la aguja que se puede ir pues, al tejido que estamos pinchando, y para que en un tejido, para que una aguja se deteriore, como aparece en la imagen E y F, tenemos que meterle mucha corriente durante mucho tiempo. Y los protocolos de actuación, normalmente como utilizan Margalet, utiliza Valera, Minay y demás, son protocolos de intensidad, ¿vale? 100.000 amperes puede ser intensidad a lo mejor alta, depende de cómo lo mires, pero son de tiempos bajos, ¿vale? Y según este estudio iba avanzando en el número de repeticiones, eran las repeticiones las que generaban esa pérdida de metales. Por lo tanto, mucho tiempo, mucha intensidad no se debería hacer para intentar evitar que haya esa fuga de metales que se puedan ir al tejido, ¿vale? Poco tiempo, intensidad alta, pero poco tiempo, perfecto, protocolo perfecto de actuación, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Cuando a nivel ecográfico estemos viendo al tendón degenerado en esa zona hipoecoica, ¿vale? Vamos a intentar que nuestra aguja nos sirva como si fuese mi mano, es una prolongación de mi mano, para lo cual tengo la imagen ecográfica y voy a intentar clavar la aguja de tal manera que entre dentro de esa zona hipoicoica. Lo puedo hacer en diferentes localizaciones, en diferentes direcciones, con la intención de que
esa aguja esté justo dentro de donde yo quiero proporcionar la corriente galvánica. Evidentemente, la aguja va a proporcionar esa corriente energética, esa corriente galvánica en todas las estructuras por las que va a pasar y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Quizá en la zona donde vamos a trabajar es donde más efecto va a tener, porque es un efecto, el tejido más hidratado, pero si tenemos que pasar, por ejemplo, por tejido graso y tenemos que pasar pues, otra técnica de electrolisis por un tejido muscular, el músculo tiene mucha agua. Como tiene mucha agua, se conduce mucho mejor la corriente eléctrica. Y como se conduce mucho mejor la corriente eléctrica, va a tener más efecto de la electrolisis. Hay que ser muy fino e intentar meter la menor cantidad de aguja en el tejido para llegar al punto exacto y que no se pierda esa corriente, entre comillas, durante el camino. Por eso utilizamos la guía ecográfica para entrar directamente en la zona adecuada sin intentar meternos en estructuras que no sean las correspondientes. En este caso, este es el tendón que hemos visto antes, mi tendón, ¿vale? Y cómo la aguja va a entrar, ¿vale? De la parte lateral, ¿vale? Hacia la parte interna, intentando encontrar por esta zona hipoicoica. Aquí tuvimos el problema de que la vaina, es decir, la zona externa del tendón era muy rígida, muy rígida. Fijaros que tienes todo este paquete hiperecoico y como para meternos en el tendón, en lo que es el vientre del tendón, tuvimos que romper esa capa y a partir de que ya entramos, ya encontramos el tejido tendinoso. De hecho, la sensación que yo tenía cuando me estaba pinchando era de que me estaba doliendo mucho, muy superficial, y en cuanto metieron la aguja, prácticamente dejó de doler. Seguramente la zona más superficial era la más dolorosa. Una vez que hacemos el abordaje con la aguja, trabajamos con el movimiento para irnos focalizando en la zona más hiperecoica, el tejido donde queramos meter nuestra corriente galvánica. Normalmente, en este caso hemos colocado una visión transversa del tendón, una visión más longitudinal, ¿vale? Dentro del plano para que se vea correctamente la aguja y justo donde estamos en la zona de inserción de la aguja. Bueno, podemos hacer también a nivel longitudinal en el tendón, entrando con una visión longitudinal en un plano también dentro del plano para que se vea mejor la aguja en nuestro abordaje. Vamos a ver aquí, se ha hecho una electrolisis a nivel de ese fascículo profundo proximal que teníamos antes, que era uno de los más prevalentes en la tendinopatía, y cómo se hace la electrolisis, esa zona de brillo, en la zona de lisis, la zona de licuefacción del tejido, ¿vale? Que va favoreciendo ese proceso inflamatorio localizado, que va a ayudar a que haya una respuesta, una mejoría en la homeostasis y intentar que haya una recuperación de los tejidos más acelerada. Agradecemos de nuevo a Aptium Anatomy por hacer este pedazo de vídeo donde se ve claramente esa licuefacción, ¿no? Del tejido, cómo aparecen esas burbujas de gas que van a activar esos mecanismos de recuperación en esa zona cercana a la aguja y, bueno, imagen espectacular de lo que es la licuefacción, la electrolisis en un tejido del tendón. No voy a aburrir con estudios que podéis ver en cualquier, a nivel de internet, en cualquier base de datos. Lo que sí está claro es que la electrolisis tiene un efecto, os voy a hablar de la clínica más bien, de un efecto inmediato en la mejoría en la sintomatología del tendón, no en todos los casos, esto no es la panacea, ya lo he dicho, pero da la sensación que cuando hacemos electrolisis en un tendón que está dolorido, el paciente casi de manera inmediata tiene sensaciones de que está mejor. Ya no solo de manera inmediata, si el paciente viene una semana después o 2 semanas después, puede tener dolores, pero parece que las sensaciones a nivel mecánico, sobre todo cuando le pedimos que haga por cierto trabajo de sobrecarga en el tendón, son mucho más asequibles para el paciente. Y así nos lo van contando bastantes estudios, bueno, con ciertos sesgos, a veces mejor hechos a nivel metodológico, a veces peor, pero que nos alumbran un poco en que la electrolisis, como mínimo, me va a recuperar, me va a mejorar el dolor. Ya no sé si realmente ese tejido de recuperación se regenera de una manera rápida o lenta, ayuda a que se regenere, no está tan estudiado lo que hace a largo plazo sobre el tendón, pero está claro que por ejemplo, sobre el dolor, atenúa bastante la sintomatología dolorosa. ¿Vale? Con diferentes tipos de trabajo asociados a la electrolisis. Evidentemente, no solo vale la electrolisis, hay que hacer electrolisis más algo más, ejercicio terapéutico, transformación, distribución de las cargas de una manera homogénea, ¿vale? Diferentes estudios que van hablando de cómo mejorar el dolor. Y después hablamos ya como último término de
neuroestimulación eléctrica percutánea o neuromodulación percutánea, como lo queráis un poco llamar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una aplicación, vamos a aplicar una corriente eléctrica a través de una aguja de acupuntura o de punción seca, ¿vale? Que la vamos a colocar o bien a nivel de estructura muscular o bien a nivel de nervio periférico. La intención es estimular a nivel sensitivo y a nivel motor para conseguir una mejora funcional del vientre muscular y una reducción del dolor, si el dolor pues, estuviese asociado a esa sintomatología a nivel del nervio. Es un tratamiento mínimamente invasivo, como pasaba con la electrolisis. De hecho, solo utilizamos la aguja y la corriente eléctrica para generar el efecto. Utilizamos igual que la electrolisis, la ecografía. Es un tratamiento cobiado para garantizar la seguridad y la localización de la estructura a trabajar. Y bueno, lo que hacemos es aplicar una corriente de la más habitual, que es la corriente TENS, suele ser bifásica, asimétrica, compensada, que bueno, diferentes, depende del aparato, lo puede hacer asimétrico, simétrico y demás. Normalmente solemos trabajar con frecuencias que oscilan que son de baja frecuencia, de 2 y 5 hercios, o más alta frecuencia, dentro de la baja frecuencia, un poco más alta frecuencia, de 80 a 100 hercios, dependiendo si queremos deprimir o potenciar pues la fibra sensitiva que estemos trabajando, fibra C, cuando trabajamos a frecuencias más bajas, o fibra A beta, cuando trabajamos fibras más altas, y una anchura de pulso que estaría entre los 250 y los 500 microsegundos, ¿vale? Vamos a tener en cuenta cuando metemos la aguja en el tejido que la estructura del nervio está compuesta, los nervios periféricos suelen ser nervios mixtos, que tienen un componente sensitivo, tiene un componente motor, tiene un componente vegetativo, y depende de dónde coloquemos la aguja, en qué localización cerca del nervio, podemos encontrarnos una sintomatología u otra. Podemos encontrar algo más motor, algo más sensitivo, y tenemos que tener en cuenta lo que queremos trabajar para que la aguja entre en el lugar adecuado. Si queremos motor, trabajar más la zona del nervio que es más la que se relaciona con el componente motor; si queremos más sensitivo, con la zona del nervio que tiene más componente sensitivo. Nervios que tienen los tres componentes, autonómicos, motores y sensitivos, ¿vale? Y cómo, dependiendo de cómo coloque la aguja, ese efecto pértiga que tiene la aguja sobre el tejido neural, vamos a favorecer que aparezcan o más sintomatología motora o más sintomatología sensitiva, o ambas incluso, que puede aparecer, ¿vale? En cuanto a la forma que vamos a montar el nervio, si queremos ver un nervio a nivel ecográfico, vamos a ver esa ecogenicidad, ¿vale? Comparada con el lado contralateral siempre, esa visión como en panal de abeja o en forma de mora, con esas zonas hipoicoicas redondeadas, con zonas que la envuelven hipereicoicas, ese patrón fascicular, perdón, que tiene el nervio a nivel ecográfico, que se puede asimilar, se puede hacer un símil pues, en una vía del tren, ¿vale? Eh, Vamos a utilizar normalmente una visión en un eje corto, una visión transversal del nervio, que se ve mucho más claramente los contornos del nervio, y ya podemos encontrar o bien la aguja fuera de plano o dentro del plano, depende de cómo me coloque y de cómo sea más cómodo para ubicar la aguja cerca del nervio. Evidentemente, cuando hablamos de la rodilla tenemos que hablar del nervio femoral, que sí que va a inervar la musculatura y la sensibilidad de esa zona, aparte de otros nervios como el ciático y el nervio obturador, pero bueno, en principio vamos a hablar un poco de este fascículo del nervio femoral, que va a dar sensibilidad a la cara anterior del muslo, cara anterior de la rodilla, cara anterior e interna de la pantorrilla, incluso en la zona del tobillo también, pero bueno, nos vamos a quedar más con la sensibilidad que otorga ese nervio a nivel de la cara anterior, a nivel del tendón, que es donde tiene la sintomatología, y cómo la vamos a intentar, cuando hagamos neuromodulación, que la aguja esté lo más cerca posible de la aguja del nervio, evidentemente sin atravesarlo, ¿vale? A veces podemos notar como que la aguja mueve el tejido externo del nervio y hace como que gire, que se mueva sobre sí mismo, un tejido fibroso que lo envuelve, tejido graso que puede estar alrededor, y que en nervios grandes a lo mejor no genera ninguna sintomatología, ni más chiquitos puede generar a lo mejor un pequeño calambre. Entonces vamos a intentar colocar la aguja lo más cerca posible del nervio sin que lo atravesemos. Evidentemente no queremos generar daño a nivel del nervio. Si vemos los estudios que nos hablan de la neuromodulación a nivel del nervio femoral para mejorar la sintomatología
del dolor, de la tendinopatía, pues vemos que es bastante efectivo generar esa neuromodulación a nivel del nervio femoral, ya que es el vehículo del dolor que tiene la rodilla. Si intentamos que ese nervio mande una buena información a nivel muscular para que aumente el tono muscular, para que disminuya la inhibición de la musculatura, ¿no? Que sea un músculo mucho más activo, y a nivel sensitivo está, entre comillas, intercalándose, está estorbando al dolor que viene de la rodilla, el paciente va a tener mejor función a nivel muscular y mejor dolor a nivel tendinoso, a nivel del tendón. Por lo tanto, estamos consiguiendo que la función y el dolor vayan hacia algo positivo. Bueno, diferentes componentes, vamos a mejorar incluso la elasticidad a nivel de la musculatura, ya que se relaja la tensión muscular después de varias repeticiones de neuromodulación. Esto es una neuromodulación en la que vamos a colocar en el nervio femoral y a nivel del punto motor del recto femoral, a nivel bilateral para que sea mejor, con intensidad bastante alta, para que se vea la contracción muscular, una baja frecuencia, ¿vale? Que estaría favoreciendo un poco la depresión o el trabajo a nivel de sensibilidad, a nivel de inhibición descendente y más la analgesia endógena. También podemos ver cómo a nivel de estudios parece que la fuerza muscular aumenta, con lo que el paciente podría generar una mejor carga durante los entrenamientos posteriores, y eso va a favorecer que la tendinopatía vaya mejorando en cuanto a nivel estructural, porque la carga al final genera la carga hacia a la función y hacia el tejido. ¿Vale? También podemos trabajar más a nivel más nervios más específicos, como son nervios safeno, nervios geniculares, que van a dar inervación a toda la zona de la rodilla, ¿vale? Hasta la zona retropatelar. Podríamos encontrar con ecografía, no es tan fácil de encontrar, son un poco más pequeñitos, pero bueno, si somos de Estrecho y tenemos un buen ecógrafo con una buena definición, lo podríamos encontrar. Se puede hacer a veces inserciones a nivel hemos dicho antes, nervio femoral y punto motor. Podemos hacer directamente seguir todo el recorrido del nervio a nivel del nervio femoral, a nivel más por debajo del ligamento inguinal, y encontrar el nervio femoral cerca del sartorio y de la arteria femoral, y trabajar ese nervio pues, a nivel más distal, con la intención de mejorar la sintomatología que aparece a nivel de ese tendón rotuliano. ¿Vale? Última diapositiva, ya no os aburro más. Evidentemente, de nada me vale trabajar el tendón, neuromodulación, electrolisis, y después no hay un buen programa de ejercicio terapéutico de control de cargas, que para mí es lo más importante. Creo que todo es importante, pero las cargas es lo que ha favorecido que aparezca la sintomatología y los signos. Pues las cargas también va a ayudar a que ese tendón vuelva a una capacidad normal funcional y a una capacidad normal de no generar dolor. Entonces, me parece fundamental que tengamos en cuenta, que tengamos conocimiento de estos ejercicios terapéuticos y del control de cargas de una manera razonada para mejorar pues la sintomatología y esos síntomas que tiene el paciente. Hay infinidad de protocolos que no nos vamos a meter en ello porque no entran dentro del webinar, pero bueno, hay infinidad de estudios que nos hablan de cuánto, cómo y por qué. Evidentemente tendrá que ser todo individualizado con respecto a la sintomatología y a cómo se encuentra el paciente en cada situación que encontremos en el tendón, ¿vale? Bueno, pues con esto termino. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis realizar. Espero que no os haya aburrido demasiado, que os haya dado un poquito de información y de luz a lo que son la integración de las técnicas invasivas en nuestro trabajo como fisioterapeutas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Han dejado un par de preguntitas en el chat, así que te las... Pregunta Robert, ¿qué beneficios tiene la terapia de neuromodulación? La intención de la neuromodulación es intentar mejorar la sensibilidad de lo que va a inervar ese nervio. Si eso hablamos de sensibilidad, o sea, en cuanto a dolor. También el hecho de estimular un nervio va a generar un estímulo motor que va a favorecer una normalización del tono muscular de ese músculo que si está inhibido lo va a aumentar, si está con demasiado tono lo va a normalizar. La intención que tenemos cuando hacemos electrolisis o neuromodulación es intentar mejorar la homeostasis del tejido, o sea, hacer que se normalice todo lo que está sucediendo dentro del tejido. Entonces, yo creo que la neuromodulación es una técnica eficaz para intentar equilibrar esas sensaciones dolorosas y equilibrar todo el componente muscular que puede estar afectado, en este caso, si hemos hablado en la tendinopatía rotuliana.
también nos pregunta si hay alguna contraindicación a las técnicas invasivas. Pues la primera contraindicación es que el paciente no quiera que le pinche. Esa es la primera contraindicación y lo primero que tener en cuenta. Si el paciente odia las agujas a muerte y tiene la veronefobia esta, que es el miedo a las agujas, pues evidentemente se hace otra cosa. No vamos a hablar nunca de las técnicas con aguja como si no pinchas no vas a conseguir el paciente mejore. No, antes hacía sin agujas y también la gente mejoraba. Que podamos hacer que se activen mecanismos de recuperación un poco más rápidos y como más potentes, perfecto. Como contraindicación, el no uso de ecografía para mí es una contraindicación, el que el paciente tenga miedo a las agujas, no tener claro el diagnóstico de la patología del paciente, que el paciente tenga alguna alteración a nivel vascular que pueda favorecer un mayor sangrado en estructuras internas. Para eso utilizamos la ecografía. Pero si alguien no tiene ecografía y quiere hacer neuromodulación en un nervio sin verlo, sin ver un ecográfico, tiene el riesgo de poder meterse en un vaso sanguíneo. Y en principio las contraindicaciones básicas que puede tener las contraindicaciones de todas las técnicas con aguja, que son las básicas. Estupendo. Y para esta última que tenemos en el chat, si la puedes leer tú, yo creo que la vas a entender mejor. Si puedes abrir el chat. ¿Cómo lo miro? Que no hay mono. Ah, chat, vale. Una pregunta de Fran. Vale, Fran, vale. A ver, si aplicamos alta dosis de baja carga de poco tiempo, no se le da el efecto de la aguja. A ver, en la aguja que un mayor tiempo con intensidad. A ver, normalmente nosotros yo a nivel de clínica no suelo utilizar más de 1 miliamperio y en principio lo dejo un poco más de tiempo. Lo que nos dice el estudio un poco si es de lo que creo que estaba hablando, a ver, efecto a lo mejor terapéutico, no el efecto de la... Vale, mira, lo que podemos hacer es a nivel de la carga, al final me da lo mismo que aumente la intensidad y baje el tiempo, que aumente el tiempo y baje la intensidad. Al final va a ser igual la carga que voy a utilizar. Creo que a menos intensidad, más cómodo para el paciente. Entonces, si yo tengo que decidir, que es lo que hacemos normalmente en clínica, es menos intensidad y más tiempo de tratamiento. Más cómodo para el paciente y al final la carga, como pone en la ecuación, es exactamente la misma. Espero no sé si he respondido, que a lo mejor no me entra muy bien de la pregunta, ¿eh? Mira, han dejado otra que nos pregunta por los plazos de aplicación de la terapia invasiva con el trabajo de carga isométrica. Normalmente la carga isométrica suele... Vale, muchas gracias, Fran. La carga isométrica, nosotros a nuestros pacientes, desde el primer momento ya les... Depende de cómo esté el paciente, evidentemente. Pero si viene como con un dolor muy agudo, desde el momento en el que hacemos la terapia invasiva ya le pedimos carga isométrica. O sea, no creo que haya que esperar tiempo para mejorar y que la carga isométrica sea pensando que la carga isométrica, perdóname, la carga isométrica ayuda a mejorar el dolor en la tendinopatía. ¿Vale? Cuando hacemos un isométrico parece que aumenta la analgesia en esa tendinopatía. Entonces, si yo he generado con la técnica invasiva una mejora en el dolor y en la función del músculo, me interesa casi trabajarlo de inmediato. Dentro de las posibilidades que tenga en ese momento el paciente. No quiere decir que porque tenga menos dolor le vaya a poner a hacer el trabajo que hacía antes de que no tuviese dolor, al 100%. Por eso el incremento de carga será progresivo y la carga isométrica será lo que haría en un primer momento cuando el tendón tiene un dolor que es bastante acentuado en el primer momento. Si el paciente lleva ya viniendo bastante tiempo, las cargas que se le pide al paciente ya son más isotónicas, ya son más de pliométricas, que se hacen prácticamente tras el momento de la técnica invasiva, porque mejora el dolor y mejora el componente funcional a nivel muscular, mi opinión. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas y ya estamos fuera de tiempo, así que si tenéis alguna pregunta más, nos la podéis dejar en nuestras redes sociales o secretaria@fisiofocus.com y nosotros se lo hacemos llegar a Jorge y os puede dar respuesta. Yo decir como conclusión que las técnicas invasivas, igual que cualquier terapia en fisioterapia,
ni vale para todo, ni todo el mundo se puede aplicar. Hay que aplicarla de manera correcta, con un razonamiento clínico claro. Puede mejorar la sintomatología y la función del paciente, puede favorecer que aparezca una recuperación más rápida, pero las técnicas invasivas hay que tener precaución con ellas porque estamos trabajando tejidos profundos que antes nos pillaban un poco lejos, antes no teníamos ecógrafos a mano para verlos y ahora que lo estamos viendo nos damos cuenta de que, jolín, que para hacer técnicas invasivas hay que tener bastante precaución, así que yo os aconsejo que el uso de ecógrafo para las técnicas invasivas y tener precaución pues, con todos los parámetros y protocolos que hay que tener en cuenta para el uso de las terapias invasivas, sobre todo de electrolisis y de la neuromodulación, que es lo que hemos estado hablando en este webinar. Agradeceros a todos vuestra presencia, lo vais a tener todo grabado y nada, gracias a Beatriz, a Jesús, a todos los que han asistido al webinar. Espero que os haya gustado, que os haya dado una pinceladita de lo que es la terapia invasiva. Os aconsejo que hagáis formación, evidentemente, en esto, porque solo con esto no se aprende nada. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Para poder animaros a continuar esta formación que comentaba Jorge, tenéis disponible un descuento de 10% por haber asistido al webinar con el código 10 webinar invasiva en todos los cursos de fisioterapia invasiva de Fisiofocus. En el correo que os llegará con la grabación de este webinar y en el que os llegó para poder inscribiros, tenéis el enlace y el código de descuento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pasad buen puente los que lo tengáis. Muchas gracias, Jorge, igualmente. Hasta luego.